Ok, buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, compañeros. Como es una exposición medio breve, que son los puntos más importantes de lo que ha sido hasta ahora la investigación. El tema es la adicción a los videojuegos en jóvenes de entre 15 y 26 años en Santa Cruz de la Sierra. Los participantes somos mi persona, Javier Enrique Villagómez Sexeni y Leonardo Ruiz de Couto. Ustedes, Javier y Leonardo, ¿son de qué carrera, por favor? Ingeniería en sistemas. Ya, ingeniería en sistemas y el tema corresponde a su carrera, ¿cierto? Yes. Muy bien. Entonces, continuemos. Ok, pasa. Ok, los subtemas de este tema que hemos sacado serían problemas familiares o sociales, depresión, sentido de recompensa o utilidad dentro del videojuego, que es la sensación que da. Los Ya, videojuegos presentan escenarios fantasiosos atractivos para personas que buscan evadir su realidad. La existencia de feedback, que es el de dar y recibir entre el emisor y el receptor. Niveles de dificultad gradual, en los videojuegos, la sensación de competencia, sensación de dominio, la relación entre habilidad, dificultad y objetivos, y las competencias mundiales. Dale. ¿cómo se daría, Javier, ese feedback? A ver, explíqueme un poquito cómo se mediría esa variable. Existencia de feedback, ¿cómo se Sí, mediría? ¿cómo se mediría ya en la investigación misma? Bueno, la existencia de feedback, cuando, por ejemplo, podría numerar o entre, como casi siempre la adicción a los videojuegos se basa en los juegos que son online, el feedback suele ser dado, o uno, cuando el videojuego es en, por así decirlo, en campaña, o va relacionado con la dificultad gradual, o cuando juegas online con otras personas y recibes una respuesta de otras personas. Ya, entonces es una variable inherente al juego mismo. Sí, pero que casi todos los juegos obtienen. Ya, perfecto. Muy bien, sigamos. Ya, descripción del problema. Entonces, hay un gran impacto de los videojuegos en el mundo, ya que este ha ido evolucionando conforme las tecnologías, desarrollos, sin olvidar la creatividad del hombre. Y aparte de darnos avances tecnológicos, como pasar de videos 2D o 3D y mundos abiertos que parecen no tener un límite, también ha dado un gran paso en la condición humana de manera social y psicológica. Pues aunque queramos o no, los videojuegos influyen en el videojugador. Ya, muy bien. Tanto en el mundo como en Bolivia, la adicción a los videojuegos ha sido un problema, pero no muy visto, incluso a veces ignorado, pues o no se cree o simplemente no lo ven como un gran problema. Quizá uno de los centros más grandes de videojugadores en Bolivia, en Santa Cruz, es la Mutualista, siguiéndole los alrededores del centro y los pozos. Pues al Ya, ser centros o locales de internet que pasan desapercibidos, la mayoría trabajan juntos y suelen abrir generalmente hasta 16 horas al día con muchos clientes dispuestos a pasar y gastar todo su tiempo en videojuegos online, tales como Dota 2, League of Legends, CSGO, etc. Estos locales contienen tanto refrigeradores y suelen estar combinados casi siempre con ventas o tiendas, lo cual provee de comida y refresco a los clientes, lo cual siempre lleva a que estén mucho más tiempo. Esto suele pasar porque el dueño del local también suele ser un videojugador. ya. El, Entonces el videojugador, como usted lo llama, no tiene necesidad de levantarse, ¿no? Ahí está un servicio adicional que le provee en sí, situaciones de hambre, de sed y puede ah, estar más de 8 horas. Una preguntita, Javier. Usted ha sí, puesto un rango de edad de 15 a 26 años. sí. ¿Con qué base se pone ese rango de edad? ¿Por qué no más o por qué no menos? En realidad lo puse de base para, para que no sea tan amplia la investigación con el rango de edad. Porque si, por ejemplo, podría poner de menores de edad, pero el amplio, la amplitud de los tipos de videojuegos que se juegan sería mayor. Porque videojuegos que juegan los niños de, por así decirlo, de 8 o 10 años no va a ser el mismo que lo juegan los adolescentes o los de 20 a 26 años. No son los mismos. Así que Ya, entonces serían diferentes. no sé, no conozco bien el tema, por eso me agrada que usted también lo investigue para que uno pueda tomar conocimiento de algunas cosas.
hay restricciones en el ingreso a videojuegos. Entonces yo si soy un Sí, sí. niño de 8, si soy un niño de 12, de 14, no puedo acceder a juegos a los que sí acceden los niños de 15 o los jóvenes de 15 en adelante, más o menos así. No, 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 sí, sí se pueden, obviamente, ¿no? Pero eh, eso va conforme o sea, la compañía pone de que tal videojuego se recomienda de que lo jueguen de tal edad a tal edad, ¿no? Ya esa conciencia y con consentimiento de los padres, entre comillas, si lo juega el niño o no. Ya. Pero Le los niños preguntaba suelen esto. jugar en celular, digamos. Ya, le preguntaba esto de la edad porque tendríamos que tener ahí como un dato visto en la experiencia, ¿no? Si ustedes van a hacer Sí. su investigación en la mutualista, me imagino que ustedes han constatado que hay jóvenes desde los 15 años hasta Ah, los 26 años, ¿cierto? A ajá, más. sí, acá siguiendo con la descripción, Ya, o sea, espera, ya, en sí la adicción a los videojuegos se ha causado en varios estudiantes de primaria y secundaria que se falten a clases por estar en las salas de videojuegos, digamos. Al ser una forma de adicción, esta contiene características de tal índole, como pensamiento recurrente en el juego, desconcentración, falta de prioridades, falta de atención, y al ser videojuegos online, influencia de otras personas por la red, las cuales pueden ser o buenas o malas. O sea, ya, los videojuegos en este siglo o en esta era han marcado tanto que hay campeonatos con premios millonarios. Hacer live streams, haciendo gameplays, se lo ve como un trabajo. Y un claro ejemplo es el niño argentino Thiago Lap, que ganó el mundial de Fortnite, ganando $1 millón con tan solo 13 años. Estas proezas y estos ejemplos impulsan a muchas personas, a muchos niños a meterse en este mundo de los videojuegos. Y los jugadores bolivianos no se quedan atrás. Hay torneos internos entre locales, entre internet. Hay ya. nacionales igual. Y hay torneos latinoamericanos por medios online. Perfecto, no me parece Ya. súper interesante, ¿no? Y como usted dice, a veces es un tema de investigación ignorado, porque como no están a la vista o están reunidos en determinados lugares, quien no concurre a esos lugares no sabe que existen, pero de pronto puede ser incluso una problemática que no la están viendo los padres de familia, como usted decía, cuando los chicos de secundaria generalmente pierden la concentración en sus clases y tienen más el foco en estos videojuegos, ¿no? Entonces queda interesante también orientar la investigación por ese lado. Sí. Continúe, Javier, me parece bien. Dale, Leonardo. Ya. Preguntas de investigación. Las primeras preguntas serían: ¿por qué los problemas familiares o sociales pueden llevar a una adicción a los videojuegos? ¿De qué manera la depresión se relaciona con la adicción a los videojuegos? ¿Es necesario el sentido de recompensa en los videojuegos? ¿Qué tipo de escenarios son más atractivos para los adictos a los videojuegos o videojugadores? ¿Por qué el feedback interviene en el mejoramiento de la experiencia de los jugadores? ¿Cómo ha ido evolucionando la dificultad gradual de los videojuegos para jugadores más competentes? ¿Cómo afecta la competitividad en los videojuegos en una persona? ¿De qué manera un videojuego puede darte la sensación de dominio? ¿Qué clase de videojuego crean la adicción? ¿Y de qué manera influyen las competencias mundiales y los premios millonarios en un videojugador? Ya. Hay algunas preguntas que las vamos a modificar. Por ejemplo, la tercera necesita Ya, necesariamente ponerse un término de pregunta. ok. También cuando la pregunta número 7 creo dice de qué manera un videojuego puede darte la sensación de dominio, esa pregunta ya no es pregunta de investigación, sino pregunta de encuesta porque está personalizada, ¿cierto? Ah, vale, vale. Entonces vamos a trabajar en esas correcciones, además que vamos a enfatizar en todas las preguntas el público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Por Ya. ejemplo, ¿qué tipo de escenarios son más atractivos para los videojugadores que recurren a la mutualista, etcétera? ¿Ya? Ah, Entonces, ya, ya. vamos a Ah, poner todas las preguntas en contexto. Y aquellas preguntas a las que tengamos respuesta, las vamos a cambiar. ¿Ya? ujú. Por Ok. ejemplo, a ver, ¿qué clase de videojuegos existen? Podemos recurrir nosotros eso al internet y ahí nos sale la lista de videojuegos, ¿no? Entonces ¿Cuál es? podemos poner en contexto las preguntas, en el contexto de nuestra investigación, indicando a la población objeto de estudio
y el Ya. lugar. ¿Ya? Ok. Ok, licenciada. Por lo demás, está bien. Sigan, por favor. Bueno, me toca a mí, licenciada. Buenos días, Buen día, compañero. Leonardo. Bueno, yo le voy a decir lo que es nuestro planteamiento definitivo, que la pregunta es, ¿cuál puede ser la causa de la adicción a los videojuegos en jóvenes entre 15 y 26 años en Santa Cruz de la Sierra? Ya. Que Ahí, literalmente, Leonardo, ok, aumenten causas y consecuencias. ok, Como ok, decían en su descripción, Javier, hay factores. ¿Qué factores llevan a los chicos a la adicción? Pero ¿cuáles son las repercusiones? Porque también indicaban que hay repercusiones en la pérdida de clases, incluso me imagino que hay repercusiones en la salud física, la salud mental. Entonces, Sí, sí. amplíen eso porque finalmente ustedes van a recurrir a ellos. Primero una observación, pueden entrevistarse y todo lo demás, pero finalmente les van a entregar un cuestionario, ¿no? En el cuestionario podemos poner preguntas que vayan dirigidas a conseguir las causas y a conseguir las consecuencias. ¿Les parece? sí, licenciado. Muy bien. Ok, Ya, continuemos entonces. continúen. Ok, no quiere dar el PowerPoint. Ok, ya, nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es identificar las causas y consecuencias, también podríamos agregarle, pero dice identificar las causas de la adicción a los videojuegos en jóvenes entre 15 y 26 años en Santa Cruz de la Sierra, en la zona mutualista. Ya, ahí el término de identificar, el verbo de identificar es muy pequeño para lo que van a hacer. Pueden poner analizar las causas y consecuencias de la adicción a los videojuegos provocada en jóvenes de tal cosa. ¿Ya? Entonces el término queda chico para toda la investigación que van a hacer, queda pequeño. Ok, Y Lisa. Ok, cámbienlo por uno más abarcativo. Ok, Lisa. Sigamos. A ver, sigamos. Bueno, nuestros 4 puntos de objetivos específicos es informar sobre cómo afecta la competitividad en los videojuegos a una persona. Segundo punto, determinar qué clase de videojuegos crean la adicción. Tercer punto, descubrir de qué manera influye las competencias mundiales y los premios millonarios de un videojugador. Y cuarto punto, advertir de qué manera la depresión se relaciona con la adicción a los videojuegos. Ya, vamos a reformular nuestros objetivos. Primero hemos dicho que no vamos a utilizar ningún verbo que nos lleve a la mejora ni que nos lleve a futuro. Por ejemplo, informar no se puede poner, porque lo que queremos hacer es conocer una realidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el direccionamiento que tienen sus preguntas de investigación. Con base en sus preguntas, formulan los objetivos. Tienen que ser las mismas, dichas de otra manera, ¿no? Hagan caso de las consideraciones que dijimos, que tienen que ser entre 4 a 6 objetivos, pero que en esos objetivos estén contemplados el sentido de las preguntas. ¿Está bien? Sí, Lisa. Entonces vamos, eso sí, de tareita también me estoy anotando yo, que ustedes reformulen sus objetivos. Ok, Lisa. Una vez trabajan bien las preguntas, con las consideraciones que les hicimos y las recomendaciones, se ponen a trabajar de nuevo los objetivos. ¿Está bien? Sobre todo los específicos. ok, licenciada. Bueno, Lisa. Bueno, seguimos. Sigamos. Nuestra delimitación espacial geográfica. El lugar que elegimos para la investigación sobre la adicción a los videojuegos en jóvenes en Santa Cruz de la Sierra fue el mercado mutualista, porque ese sector fue elegido por ser uno de los más grandes mercados con acceso a jugar videojuegos, poco costo, y la mayoría de los estudiantes del colegio escolar se van a ese lugar. Ya, muy bien. Sí, como han mencionado, entonces uno de los centros que aglutina este tipo de personas, estos videojugadores, esta gente que es recurrente allá, entonces me parece excelente, ¿no? Ya. Bueno, nuestra delimitación temporal fue la fecha que usted nos asignó, del 4 de marzo de 2020 hasta fines de junio de 2020. Ya, eso vamos a ver si se modifica o no. Sin embargo, estamos ya en el proceso de la investigación y de todas maneras es un tiempo considerable, ¿no? Entonces, me parece bien. Bueno, creo que hasta aquí es Ya, licenciada. a ver si les parece bien esta recomendación.
¿Les parece bien centrar su estudio solamente en chicos de 15 a 18 años que asistan a secundaria para que ustedes vean cómo las consecuencias afectan a su desempeño académico también, a su desempeño escolar? Porque incluir al otro grupo de 18 a 26 y es incluir a gente que de pronto no va a la escuela o no va al colegio, de pronto no va a la universidad. O sea, son públicos diferentes, no sé si me entiende. Sí, 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 tiene razón. Ahora, podríamos tomar cualquiera de los públicos, pueden tomar los dos públicos, pero que me parece más dirigido a hacerlo de 15 a 18 años, una etapa en la que podemos medir a los estudiantes en su relación, ¿no? Podemos medir las consecuencias que origina toda esta adicción en esta parte importante de su vida, que es la educación formal. Porque en esa época, con esa edad no están trabajando. Su única obligación es ir a clases, es estudiar, ¿cierto? Cosa que no podríamos decir del otro grupo. ¿Les Claro. parece que pueden hacerlo así? Sí, sí, sí. De 15 a 18 años o, no sé, 19 de pronto, pero la variable a medir que sea esta, ¿no? El rango de edad De de secundaria. chicos que van a secundaria, exactamente. Ok. Entonces, gracias por su presentación, chicos. Está muy bien, hay que modificar aquellas cositas que observamos y nada más. Gracias, Lilian. Bueno, Continuemos Lisa, gracias. a ustedes, chicos, gracias. Continuemos con Sebastián y Mariana, por favor. Lisa, no sé si se puede ver. Se puede ver muy bien. Adelante, Marianita, denos una introducción de quiénes son ustedes, qué carrera. Ya. La empresa que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar es clima organizacional dentro de la empresa Corbett, que es una empresa que distribuye e importa productos agrícolas y veterinarios. Somos de la carrera de administración de empresas. Ya. Entonces, empezamos nuestro tema general y nuestros subtemas. El tema es, en la presente investigación se desarrolla el siguiente tema: clima organizacional en la empresa, un ratito, en la empresa importadora y distribuidora de insumos y productos agrícolas y veterinarios, Corbett SRL, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien. Nuestros siguientes subtemas son motivación, salario, comunicación, capacitaciones, reconocimientos, encuentros sociales internos, retroalimentación, que vendría a ser el feedback, fomentar el crecimiento de equipo, el team building, estructura organizacional y competencia. Ya. Mariana, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios hay en la empresa? Actualmente hay 26 funcionarios en la empresa, según me informaron. Ya, y ustedes ya tienen, han hecho su solicitud de acceso para el recojo de información, ¿cierto? Es decir, están seguros de que sí les van a permitir visitarlos con un cuestionario y demás, ¿cierto? Sí, exacto. Ya ese permiso es tremendamente importante porque después de no tenerlo nos pueden dejar con el trabajo listo indicando que no, que mire, que no se puede aplicar cuestionarios y demás. Pero Sí, si lo han hecho, entonces quedamos tranquilos. Muy bien, está bien el tema y subtemas. Va a ser una ya. medición de clima y se va a medir todo eso, ¿no? Motivación, salario y todo lo demás. Perfecto, continúen. Continúa, Sebastián. Descripción del problema. El área de recursos humanos está mal. El área de recursos humanos y tener un buen clima organizacional es de vital importancia en las empresas medianas y grandes, lo cual hace que los trabajadores tengan mejor desempeño en sus áreas de trabajo. Corbett cuenta con un outsourcing de recursos humanos, pero no funciona como ellos quisieran, lo cual genera un problema en la empresa. Eso es un poquito de la descripción. Tenemos más información en el Word, pero ese es el principal problema de la empresa. Ya, acá cuando ustedes, bueno, voy a ver también su documento Word porque les he pedido un avance por plataforma. Entonces, acá, como les había indicado, tenemos que hacer un relato, empezando por un poco de antecedentes de la empresa,
pero un relato ordenado que me lleva a ver todos los problemas que tiene la empresa en el tema del clima organizacional, ¿no? Porque asumimos que estamos haciendo esta investigación sobre este problema porque se ha evidenciado alguna dificultad respecto de esas variables en la empresa, ¿no? Ahora, si todo estaría bien, no tendríamos por qué investigar. Investigamos porque hay cierta dificultad en alguno de esos temas. La investigación nos dirá cuál, ¿no? Entonces hay que hacer un relato que vaya de lo general a lo específico, hablando un poquito de antecedentes de la empresa, hasta llegar a tocar los problemas que tienen los trabajadores respecto de las temáticas que han sido mencionadas. ¿Está bien? Sí, Ya, de hecho, perfecto. en el informe está desde cuándo fue creada, como me había dicho usted, Ya, cuántos empleados tiene, qué servicios prestan, hasta el problema, que fue lo que puse directamente en el perfecto. PowerPoint. Bien, sí. Sigamos, Mariana o Sebastián. Siguiente. Las preguntas de investigación son: ¿qué políticas de motivación tiene la empresa para potenciar el desempeño de sus empleados? ¿Cuál es el grado de satisfacción de los empleados con relación al sueldo que perciben en la empresa? ¿Cuál es el nivel de efectividad de la comunicación dentro de la empresa? ¿Con qué frecuencia los trabajadores reciben capacitaciones en sus áreas de trabajo? ¿Qué tipos de reconocimientos reciben los empleados dentro de la empresa? ¿Cómo influyen los encuentros sociales internos para el relacionamiento de los trabajadores? ¿Cómo se aplica el sistema de retroalimentación o feedback dentro de Corvette? ¿De qué manera promueve Corvette el trabajo en equipo hacia los trabajadores? El team building. ¿Cómo contribuye el clima de la organización, la actual estructura organizacional de la empresa? ¿Y en qué medida la organización promueve un buen clima de competencia entre los empleados? Ya. Acá les voy a hacer una aclaración importante. En los estudios de clima organizacional se tienen que ver dos partes. Una parte referida a los ejecutivos, a los que hacen toda la planificación de la estrategia de la empresa, a los que deciden sus políticas y demás, y otra al de trabajadores. Entonces, por ejemplo, en su primera pregunta, ustedes dicen, ¿qué políticas de motivación tiene la empresa Corvette para potenciar el desempeño de sus empleados? Esa pregunta no se la pueden hacer a los empleados, se la tienen que Sí, hacer a a los los gerentes. ejecutivos. Entonces, quisiera que ordenen un poco sus preguntas entre cuáles van dirigidos a conocer la acción o la acción de los ejecutivos o del gobierno corporativo, como se llama técnicamente, respecto de la empresa. Y por otro lado, cuál es la percepción del público, es decir, de los funcionarios, respecto de las decisiones que toman estas personas. Por ejemplo, tendríamos que tener otra, cuáles son las políticas salariales de la empresa. Entonces, eso se les pregunta a los ejecutivos y a los funcionarios va perfectamente la segunda pregunta que ustedes han planteado, como cuál es el grado de satisfacción de los empleados. Entonces, cuando hacemos clima organizacional, estamos viendo siempre una moneda de dos caras. Por un lado tenemos al empresario, que es el empleador, y por el otro lado tenemos al funcionario. Y a veces las opiniones son absolutamente diferentes, ¿no? De pronto el empleador me dice, nosotros pagamos bien, pagamos puntuales, pero es lo que dice, es el discurso empresarial. Preguntemos a los empleados. Entonces, esa es la contraparte. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, hay que ver esas dos cosas. Entonces, las preguntas van relacionadas con los subtemas. En este caso, si mi subtema era salario, sí, en los y me dice subtemas, que tengo que hacer una pregunta referida a los ejecutivos y otra referida a los empleados, a los trabajadores, vendrían sí, a ser dos preguntas de un subtema, ¿no? Sí, y podríamos aclarar además en los subtemas que vamos a trabajar con dos públicos, porque los subtemas son en realidad las variables que nosotros queremos medir en las personas para obtener información de las mismas, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un público ejecutivo, ¿no? O directivo, no sé qué nombre tiene la empresa, y los empleados. Entonces, ponemos como subtema políticas de motivación
para el público, o políticas salariales para el público ejecutivo, y para el público empleado, obrero común, ponemos grado de satisfacción, ¿no? Entonces vamos jugando así con una misma variable, ¿se entiende? Y es correcto lo que usted dice, que un subtema va a dar origen a dos preguntas, porque esas preguntas, una va a estar dirigida al empleador y otra va a estar dirigida al funcionario. Yo no le puedo pedir al funcionario que me hable de políticas de motivación porque en realidad él no sabe. Lo único que él hace es recibir su sueldo y en función a lo que recibe, juzga, ¿no? Es poco, hay descuento, es mucho, es justo, no es justo, pero esa es otra cosa. ¿Se entiende? Sí, en este caso tendríamos aproximadamente 20, 15 preguntas de investigación, ¿no es así? Sí, que van a estar divididas, ¿no? O, Sí. o podemos, bueno, eso ya lo vamos a trabajar, pero hay que ver qué cosas se pueden preguntar a los ejecutivos y qué cosas se pueden preguntar a los empleados, ¿no? Porque se puede agrupar en una sola pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el grado de satisfacción de los empleados en relación a las políticas de motivación, al salario, a los intensivos otorgados por la empresa? Entonces ahí estamos metiendo 3 variables en una sola pregunta. Y podemos, por el otro lado, preguntar también qué políticas de motivación, políticas salariales, políticas de comunicación tiene la empresa para tal cosa. Ya, entonces vamos viendo así, tampoco tengamos nuestro cuestionario de 100 preguntas, no es la idea, pero sí que estén todos los temas que se orienten. Okay. Continuemos entonces. Siguiente. Tenemos 2 planteamientos definitivos del problema, entonces le vamos a decir los dos. ¿Cómo se maneja el clima organizacional en la empresa importadora y distribuidora de insumos y productos agrícolas y veterinarios de Corvette en la ciudad de Santa Cruz? Ya. Y el otro es cuál es la importancia de la medición del clima organizacional en la empresa. Ya. Ahora acá ustedes tienen que decidir con base en lo que les he dicho. Vamos a poner énfasis en la parte empleadora y vamos a poner énfasis en la parte de los funcionarios, ¿no? Nuestro planteamiento definitivo del problema tiene que incluir esas dos partes. Por ejemplo, cuando se dice cómo se maneja el clima organizacional en la empresa importadora, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿A los ejecutivos? Más a los ejecutivos, ¿cierto? Pero lo que nos interesa también es la opinión de los funcionarios. Ahora, si yo hago la segunda pregunta que han puesto, ¿cuál es la importancia de la medición? Es una pregunta un tanto teórica. O sea, no queremos que la investigación termine diciendo por qué es importante la medición del clima. Sí. ¿No? Sino tendríamos que de pronto poner qué características o qué factores influyen en el clima organizacional. No sé, habría que ver, pero ustedes jueguen desde esos dos lados, ya con la consideración que les hice anteriormente. ¿Está bien? Ok. Ya, muy bien. ¿Continuamos? Objetivos generales y específicos. El general es analizar cómo se maneja el clima organizacional dentro de la empresa importadora Corvette de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los específicos son determinar qué políticas tiene la empresa Corvette para potenciar el desempeño de sus empleados, medir el nivel de efectividad de la comunicación dentro de la empresa, descubrir cómo se aplica el sistema feedback dentro de la empresa y describir qué tipos de reconocimientos reciben los empleados dentro de la empresa. Ya. Igual vamos a hacer las correcciones respectivas una vez tengamos pulidas nuestras preguntas. Ya, o sea, el tema, lo que ustedes han puesto, está dentro del campo del clima organizacional. Lo único que hay que hacer es especificar, ¿no? En función a los dos públicos que vamos a manejar. Sigamos, modificamos los objetivos en base a los dos públicos. Exacto, exacto. Bien. Y lo último, que vendría a ser la delimitación. La espacial será en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y la dirección, ¿no? Radial 27, entre Cuarto y Quinto Anillo. La temporal es desde el 4 de marzo a finales de junio de este año. Y la temática es, bueno, lo que vimos primero, los subtemas y el tema general. Ya, muy bien. Ya, entonces van a modificar
su trabajo considerando las recomendaciones que se ha hecho en esta revisión. ¿Listo? Ok. Muy bien, gracias Mariana y Sebastián. Luego, Ya, entonces voy a finalizar esta reunión porque se tienen 2 minutos. Habilito una nueva y continuamos con la revisión de los proyectos. ¿Está bien? Ok, Lisa.